Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a Juan Pedro Cocina, tu canal favorito de cocina en YouTube, Netflix, HBO y en todas las cadenas rápidas. Eso sí, lo estás escuchando bien, el día de hoy vamos a hacer la famosa Big Mac de McDonald's, así que comencemos. Por aquí seguimos de cuarentena, no me he podido cortar el cabello ni arreglar la barba, me he combinado de marrón con mi suéter y la gorra porque el día de hoy vamos a hacer una receta de carne, vamos a hacer hamburguesas. Siempre me lo han pedido, Juanpi, por favor, te lo pido y te lo suplico, queremos comer comida como en McDonald's, así que yo los escucho y aquí tienen la receta. Lo primero que haremos será tomar carne molida de ternera, porque la receta original no lleva carne de cerdo. Luego vamos a ponerle un poco de pimienta molida, puede ser negra o blanca, eso da igual. También le pondremos un poco de sal fina y amasaremos todo. Lo que buscamos en este paso es súper sencillo. Simplemente queremos alinear nuestra carne para que tenga mucho más sabor. Tomaremos porciones de carne de aproximadamente 100 gramos y haremos nuestras hamburguesas. Algo sí les tengo que decir, hay que aplanar muy bien las carnes, ya que cuando yo estaba cocinando las mías me di cuenta que se encogen muchísimo. Así que hay que aplanarlas lo más que podamos sin llegar a romperlas. Dispondremos las hamburguesas en un plato y la pondremos aparte hasta el momento de cocinarlas. Para esta receta vamos a necesitar también pepinillos agridulces, así que tomaremos 2 pepinillos y los picaremos en cubos muy pequeñitos para nuestra salsa. Y también tomaremos otro pepinillo para cortarlo en rodajas que lo utilizaremos para decorar nuestra hamburguesa. Para preparar la super salsa secreta del Big Mac de McDonald's utilizaremos lo siguiente. Vamos a colocar 5 cucharadas de mayonesa, una cucharadita pequeña de azúcar, 3 cucharaditas de vinagre blanco, una cucharadita de mostaza, una cucharadita de salsa barbacoa o barbecue, 2 cucharaditas de ketchup, un poco de pimentón dulce, también le vamos a poner bastante ajo y cebolla en polvo. Y por último, la mitad de nuestros pepinillos picados. Vamos a mezclarlo todo y probaremos nuestra salsa. En este caso me parece que está muy simple, así que le voy a poner una cucharadita de vinagre, cebolla, ajo en polvo y el resto de los pepinillos. ¿Se acuerdan que la salsa cuando la probamos me parecía que le faltaba algo y por eso le pusimos más vinagre y más pepinillos? Pues lo que faltaba era esto. Se me olvidó agregarle salsa picante. Lo tenía en la mesa y no sé por qué a la hora de grabarlo, pues no se lo puse. Cuando me di cuenta se lo agregué fuera de cámara. Así que tienen que asegurarse de que su super salsa secreta de la Big Mac tenga picante. En este caso yo utilicé sriracha, que es la salsa picante que tengo en casa. Pero si ustedes tienen tabasco o algo parecido a esto, utilícenlo. Porque el toque picante más el conjunto de todas las salsas y el pepinillo, que es fundamental, van a hacer que su salsa llegue a otro nivel, se los aseguro. En una sartén pondremos un poquito de aceite y lo extenderemos con una servilleta y añadiremos nuestras carnes. Estas no las podemos mover, hay que dejarlas cocinarlas sin siquiera tocarlas. Le vamos a dar la vuelta a nuestra carne cuando veamos que el área que va cocida ya está por la parte de la mitad o superior. Le vamos a dar la vuelta a las carnes y estaremos aplastándolas para que se cocinen muy bien. Ahora quiero que presten atención a la textura que tienen nuestras hamburguesas en el centro, porque es el punto que más tarda en cocinarse. Aquí quiero hacerles una pequeña explicación de cómo la mayoría de los cocineros utilizan una técnica para saber cuándo la carne está cocida. La mayoría de los cocineros utiliza la palma de su mano para saber la textura de la carne que están cocinando. De esta manera llevan el dedo a esta parte de la mano y como pueden ver es muy suave. Esto sería que está poco cocido. Así que sucesivamente ellos van pasando los dedos por la parte de la mano y como pueden ver cada vez el tendón se pone mucho más duro. De esta manera ellos van viendo más o menos la textura que tendría la carne al cocinarse. Así que si la carne de su hamburguesa se encuentra así, demasiado flácida, que ustedes pueden ver que rebota muchísimo, está muy cruda. Así que por lo menos debería estar a esta textura o a esta para que esté muy cocida. Sé que hay mucha gente en el mundo, en la cual me incluyo, que no nos gusta la carne demasiado cocida. Pero en esta receta de McDonald's nunca hemos visto una carne roja ni punto medio ni nada. Las hamburguesas de McDonald's son demasiado cocidas, así que para respetar esa receta vamos a hacerlo de esa manera. En el mismo sartén donde hicimos las carnes le vamos a pasar una servilleta para limpiarla
y le ponemos un poco de mantequilla para dorar nuestros panes por ambos lados. Ahora para el montaje pueden ver cómo tenemos nuestro pan tostado por ambos lados. Sobre este vamos a añadir nuestra super salsa secreta de la Big Mac. Sobre nuestra super salsa secreta vamos a añadir cebolla picadita en cuadritos. Añadiremos también lechuga picada. Le pondremos un poco de queso cheddar. Añadiremos la carne de vaca, otra tapa de pan tostado, la magnífica salsa secreta, un poquito más de cebolla picada. Vamos a colocar también lechuga troceada o picada, nuestros pepinillos agridulces, la segunda carne y por último nuestra tapa del pan, que si ustedes quieren pueden colocarle salsa o no. Tienen que seguir al pie de la letra los pasos que comenté anteriormente. Como pueden ver, utilicé nada más una loncha de queso cheddar. Ustedes en su casa pueden armarla como les guste, de la manera que quieran, pero yo estoy tratando de que se asemeje lo más posible a la original. Como ustedes saben, absolutamente nadie en el mundo sabe qué tiene en realidad la salsa secreta del Big Mac. Así que espero que les haya encantado esta super receta fácil. Cualquier persona puede hacerla, no hay excusa. Así que quiero que por favor todo el mundo vaya corriendo cuando termine la cuarentena al automercado, compre su pan, su salsa, los pepinillos, todo lo que necesiten para hacer la mejor hamburguesa Big Mac casera del mundo mundial, del universo entero. Así que por favor, si les ha encantado este video, si les ha parecido que yo les he enseñado algo hoy, les agradecería que me lo dejaran reflejado con un gran like, cualquier comentario positivo o cualquier duda en la caja de comentarios, que se suscriban y que activen la campanita para más recetas. Yo soy Juan Pedro y nos vemos en una próxima ocasión y no sé si vamos a hacer más recetas de gorditos o tal vez estaremos haciendo comida sana para los vegetarianos. Yo soy Juan Pedro y nos vemos. Hasta luego.